Hola, hola, hola mis queridos cefredilianos. En esta sección de Hablemos Sobre vamos a hablar de una serie muy especial, una serie especialísima. Vamos a hablar acerca de Manifiesto, una serie que yo considero que es muy buena y al mismo tiempo también considero que es muy mala. ¿Qué? Para ver, eso no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, yo entiendo lo que estoy diciendo y creo que a lo largo de este tema creo que tú también vas a entender a qué me estoy refiriendo con esto de que la serie es mala y al mismo tiempo también es buena. Ya vas a ver. Pero antes de hablarte sobre todo esto, es importante recordarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler. Esto está plagado de spoiler a morir. Entonces, si no te has visto la serie y estás aquí, no sé por qué estás aquí, porque yo creo que en el título está claro que voy a hablar de la serie. Pero bueno, de todas maneras te alerto, full spoiler. Así que ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. A la fecha que salió este video llevan 4 temporadas de la serie, así que voy a hablar acerca de las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron de cada temporada, para que nos podamos entender. Vamos a comenzar, por supuesto, por la temporada número 1. Una de las cosas que más me intrigaron sobre esta serie es la trama principal, el tema del avión, el tema que duraron 5 años sin saber quién sabe dónde, y bueno, es interesante porque tú quieres saber qué pasó, qué hacen ellos ahí. Si esta serie habla sobre viajes en el tiempo, en realidad esta serie habla de todo. De viajes en el tiempo, de misterios, de religión, de política antigua, de todo. Esta serie habla de todo. Y eso es súper interesante, por lo menos los misterios te dejan atrapado y eso fue una de las cosas que a mí me gustó de esta serie. Así que todo lo que está detrás de la serie, del misterio, de la trama, descubrir qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, por qué están allí, qué es lo que está pasando, las visiones y todo lo demás, eso es sumamente intrigante. Pero saliéndonos un poquito de la trama principal, del misterio y todo lo demás, sí hubo ciertas cosas que a mí no me gustaron, que es lo que hace mal esta serie. Es decir, la serie es buena porque el concepto es buenísimo y te deja atrapado, pero hay cosas que a mí no me gustaron que hacen que la vea mala también. Yo creo que sigo sin explicarme, pero bueno, voy a mencionarlas. Oli Stone me cae súper mal en esta temporada, por lo menos en la temporada 1 me cae mal, es horrible, esa niña no se sabe ni qué quiere. Mira, tú quieres a tu papá, dilo, pero tú no quieres a tu papá. Dani, este no es un buen momento. No, está bien. Yo lo invité solo para cenar. No ahora, no frente a ella. Creo que debes irte. No quiero que se vaya. Olive, es un asunto de familia. ¿Qué diablos, mamá? Dani es de la familia. Tú no quieres a tu papá, chica, tú no quieres a tu papá. Ojo, esto no tiene nada que ver con la actriz ni nada por el estilo, porque la actriz sabe hacer muy bien su trabajo. Estoy hablando del personaje como tal. El personaje como tal, las acciones del personaje dentro de la trama me caen mal, porque esa niña no parece que quisiera a su papá de verdad. Por lo menos en la primera temporada. No me gustó tampoco para nada en la primera temporada que desecharan a Dani y a Lord. A mí me parece que eran dos personajes que eran claves para poder desenredar la trama que al principio era confusa. Duraron 5 años sin saber de ellos, pensaban que estaban muertos y al regresar se iban a encontrar con que sus familiares, por supuesto, hicieron una nueva vida. Y esa trama tenían como que desenredarla poco a poco, qué era lo que pasaba, para que más o menos tuvieras qué ocurriría en una situación así. Pero no, simplemente los desecharon y ya. O sea, mira, ya llegaron los nuevos y ahora ustedes chao. No sé, fue un poco triste. Chao. Y no los volvimos a ver. Y a raíz de este detallito también me empezó a caer mal la protagonista, Micaela Stone. Me empezó a caer mal, porque tanto amor que le tenía a Jared, tanta cosa que hizo que hasta rompió la relación nueva que tenía porque ella lo amaba y todo lo demás y tal y que sé qué, y tal y qué sé yo. Hasta que llegó Seca y bueno, este más bonito. Me imagino que fue eso, ¿no? Porque Todo lo que pasó antes, puede que así fueras, pero ya no eres esa persona. ¡Bandida! ¡Todas mienten! ¡Todas mienten! ¡Todas! estamos hablando de una relación donde supuestamente ella estaba muy enamorada y se iban a casar y todo lo demás, y tú entiendes que ella todavía tenga sentimientos hacia él y que él tenga sentimientos hacia ella, porque los dos se amaban.
se amaban. El asunto es que él pensó que ella estaba muerta y bueno, continuó su vida. Y para ella simplemente pasaron horas. Para lo que él fueron años, para ella pasaron horas. Y se entiende que todavía existan sentimientos ocultos, sentimientos allí, sobre todo de parte de ella. Que para ella todo es nuevo. Para ella no ha pasado tanto tiempo como para él. Así que es obvio que ella debería seguir enamorada. Pero bueno, ustedes saben cómo es el tema de la serie, las cosas y los jueguitos y las cosas que ponen en la serie para que uno esté ahí, no, para que uno esté ahí atrapado. Pero tanto amor que profesabas, tanto que querías a ese hombre y en la primera de cambio lo cambiaste. Adiós, Jarek. Y por eso es que Michaela Stone me caía mal en esta temporada. Otro punto que a mí no me gustó de la serie es que no existe un antagonista claro. Mira, yo pienso que en toda trama, en toda serie, en toda película deben estar claros quién es el protagonista y claro quiénes son los antagonistas. ¿Quién o quiénes son los antagonistas? ¿Quiénes son las personas que van a estar en oposición a lo que está ocurriendo en la trama y quiénes son los que quieren como que el mal, no sé, X o Y, pues, ya sea la trama que sea, pero aquí no hay un antagonista claro. Lo único que hay es una tal mayor allí, pero que no sé. Aún con todo y estos detallitos, la trama que estaba detrás de la historia era muy buena, así que siempre te dejaba atrapado y tú querías saber qué más pasaba. Así que con eso avanzamos a la segunda temporada. En la segunda temporada también hubo cosas que a mí no me gustaron. Y entre esas cosas también estaba el hecho y la trama y ese trío amoroso entre Jared, Michaela y Seki. El asunto es que Michaela, después de haber arruinado un matrimonio, ahora le gustaba también otro tipo. ¡Zorra! Pero por supuesto no podían hacer que Michaela simplemente estuviera con Seki, porque se iba a ver mal. Entonces le buscaron una novia X a Jarek para que no se viera mal que Michaela estuviera con Seki. Una chama que hasta los momentos de la historia no nos habían ni nombrado. Y un día, bueno, para acá. Así que ya le habían dado un trasfondo, que él estaba buscando a Michaela y todo lo demás, y la buscaba para allá, que no sé qué, y por eso fue que sobrevivió y que ella le dio inspiración y todo lo demás. Así que sí le dieron un trasfondo. Pero a la novia X que le dieron a Jarek no le dieron ningún tipo de trasfondo. Simplemente la pusieron allí para que Jarek chiqui con ella, para que no vieran mal que Michaela se acostara con Jarek. Sek. Para que tú vieras la trama y no digas, qué jejerra. Para que simplemente tú digas, bueno, si Jared lo hizo, ella también puede, pues, y no le agarrara rabia a la protagonista para justificar que la protagonista se acostara con otro tipo. Nada más para eso. Eso fue lo que yo vi. Mira, la verdad es que no sé si, ¿verdad? Yo seré muy anticuado, muy conservador o qué sé yo, pero a mí no me gustó este detalle. Pero de las cosas que sí me gustaron fue el... Pero de las cosas que sí que me gustaron estuvo la fecha de muerte, porque le daba otro sentido a la historia y le daba una premura que hasta ese momento no teníamos. Eso es justamente una de las cosas que te mantienen enganchado. Pero entre las cosas que siguieron sin gustarme fue Oleg. Todavía me sigue cayendo mal en esta temporada, porque esa niña se mete en una secta solo para caerle mal a los papás, solo para fastidiar la trama, no tiene otra. Yo entiendo que ese era el objetivo del personaje, yo entiendo, y vuelvo y repito, no lo digo por la actriz lo hizo muy bien, era el personaje que a mí me caía mal. Entre otras cosas que no me gustaron de la segunda temporada fue la mayor. Para mí la mayor fue un fiasco total. Tanta cosa, porque no sé qué y tal, qué sé yo, y el misterio, y que ella estaba buscando y hacía esto y hacía lo otro para que al final Sandy la matara. Yo me quedé así como que... ¿Qué pasó aquí? Yo juraba que estaba viva, porque es que a mí me parecía que había hecho tan poco, que en realidad había causado tan poca mella dentro de la serie, tanto que la mencionaban y realmente causó tan poca mella en la serie, que yo juraba que seguía viva, porque es que mi explicación era, no, es que está viva todavía, y por eso es que tú sabes, no ha pasado lo fuerte con la mayor. Sí la mató. No aparece más. Así que hasta este momento seguimos sin tener un antagonista claro en la serie. Un villano que valga la pena. Y es que donde llegamos a la tercera temporada de la serie y yo me doy cuenta de un detallito muy pequeñito. Voy por la tercera temporada y esta serie no avanza. ¡No avanza! O sea, han pasado muchas cosas y al mismo tiempo no ha pasado nada. ¡Nada!
Y vamos en la tercera temporada. ¿Y por qué Manifiesto no avanza? Te lo voy a explicar matemáticamente. En un capítulo te responden una pregunta, pero en el mismo capítulo te dejan 10 preguntas. Entonces cuando se termina la primera temporada, por ejemplo, ya respondiste 10 preguntas, pero ahora tienes como 50 que no entiendes. Y por eso tú sientes que la serie no avanza, pero en realidad sí está avanzando. Solo que tú te desesperas. Y te desespera bastante, créeme. Pero al mismo tiempo no puedes dejar de verla. Por eso te digo que la serie es buena y al mismo tiempo es mala. Pero lo bueno es que en esta tercera temporada por lo mínimo existe un antagonista, que es este que te voy a dejar por aquí porque no me acuerdo cómo se llama, que por lo menos es bueno. Bueno, cuando me refiero a bueno no me refiero a que sea bueno de ser bueno, ¿no? Es que es bueno siendo malo. Eso. O sea, que causa temor, pues, por lo menos un poquito. Pero eso duró un poquito capítulo porque después... ¡fui! Otra cosa que también me gustó en esta tercera temporada es el concepto de que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Es posible que sigamos los llamados, pero si los demás no siguen los llamados, entonces nosotros también nos morimos. Es un tema, no es otro tema. Otra cosa que causa angustia y te deja allí como atrapado, ¿no? Con todos los integrantes porque hace que todas las personas que vienen del vuelo y todas las personas que son los regresados son importantes. Son importantes que todos cumplan como su objetivo porque si no, no se salva nadie. También otra de las cosas que me gustó fue el final de la tercera temporada. ¿Por qué? Porque a mí me dejó muy intrigado, no les voy a mentir. La muerte de Grace y el regreso de Carl, más viejo, más adulto, a mí sí me gustó. Me pareció que le dio esa tonalidad de intriga de que, bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar en la cuarta temporada. Eso lo hacen específicamente para eso. Para que a juro te quieras ver la cuarta temporada. O sea, lo hacen bien, te atrapan estos perros. Te atrapan para que tú veas la serie, pero al mismo tiempo te ponen un poco de cosas que no te gustan. Y después de 4 temporadas, por fin sabemos más o menos lo que está pasando. Más o menos, tampoco que se hayan emocionado. Todos los regresados fueron personas que fueron rescatadas de la muerte de alguna forma por una entidad divina. Están vivos, pero tienen un propósito que tienen que cumplir en un tiempo limitado, que es su fecha de muerte, que es como una especie de prueba que ellos tienen que lograr para poder trascender, para poder sobrevivir a su fecha de muerte. Y aún sobreviviendo tienen un propósito aún mayor que se muestra más adelante en la serie, que es un propósito no individual sino colectivo. Los llamados no son solamente visiones que ellos tienen, sino son como recuerdos de cosas que ya pasaron o que van a pasar, así que el tiempo en esta serie también es relativo. Y el propósito de la fecha de muerte no es solamente para el 828, no es solamente para que ellos se salven, sino también que en esa fecha le pasa algo a la humanidad y ellos son los únicos que pueden evitarlo. Y aún con esa respuesta seguimos sin saber por qué ocurre lo que ocurre. ¿Ven por qué les digo que es buena y al mismo tiempo es mala? Entre las cosas que sí me gustaron de esta serie fue Angelina como antagonista. Sí me pareció que hubo una construcción del personaje y su inestabilidad mental es lo que la hace realmente peligrosa. Esa parte sí me gustó, por lo menos en esta temporada. Y por supuesto, toda la investigación y todo el misterio que envuelve la obra sigue siendo fascinante. La verdad es que no sé si sacar un video sobre los misterios que están detrás de esta obra, solamente el tema de los misterios, no, sin hablar de la parte de que si este está con este y este está con él y las cosas que no me gustaron, son la parte de los misterios que me parece que es muy interesante. Bueno, si a ti te parece que es una buena idea, me lo puedes dejar en los comentarios uniéndote a la comunidad, que también te voy a dejar el link en la descripción. También me puedes decir si te gustó esta serie, si la viste, si no la has visto, XY, si te parece interesante, también lo puedes dejar en los comentarios, ¿oíste? Es válido, es válido. Mientras tanto, te voy a dejar este videito que está por aquí y este otro que está por acá para que sigas viendo más de mi contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!